Amigos oyentes y queridos hermanos en Cristo, vamos a continuar hoy y concluir también nuestra reflexión, la meditación que hemos tenido estos días sobre este episodio maravilloso que registra el capítulo 13, los primeros 17 versículos del Evangelio de Juan. Es allí donde volvemos a leer los primeros 17 versículos de este capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que nuestro Señor una vez más añada su bendición sobre todos los que escuchamos y comentamos este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Me gusta leer este texto en Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos llama a estar a cuentas, y si entramos en relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, habremos entrado confesando nuestros pecados, dejando y permitiendo al Señor que la eficacia y el valor eterno de su preciosa sangre borre de nuestras almas todas las manchas que el pecado está allí pendiente y ha dejado. Él nos deja blancos como blanca lana, nos deja limpios. Por eso he traído a colación este versículo, porque estamos comentando lo que el Señor le dijo a Pedro en el versículo 8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En este diálogo se aclaran en esta conversación dos clases de limpieza. Fíjese, una ya efectuada. Versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado. Tiempo pasado. Esta es una limpieza ya efectuada y que no se repite
Esto es el perdón de nuestros pecados. Esta es la salvación, la limpieza que nos da el Señor cuando nos convertimos. La otra, como dije, dos clases de limpieza. La otra, que requiere que se haga constantemente, está en la segunda parte de este mismo versículo. El que está lavado, pasado, no necesita sino lavarse los pies, presente, porque ya está todo limpio. Solo necesita los pies. Yo estaba leyendo en Levíticos 8, el versículo 6, que los sacerdotes que servían a Dios en el santuario eran lavados en su consagración. Dice Levíticos 8:6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Ese lavado no se repetía nunca más. Es como el caso de nosotros, la limpieza que nos dio el Señor al salvar nuestras almas de la eterna condenación. De igual manera, una vez renovados nosotros por la palabra, ya somos limpios. Pero los sacerdotes debían también acercarse una vez estaban ya en servicio, en ejercicio de su trabajo, debían acercarse al lavacro y lavarse cuando estaban ocupados en el servicio, lavando pies y manos, dice la Escritura, cuando se allegaban a Dios para ministrar en el santuario. Si somos suyos, hemos nacido de nuevo y somos limpios en su sangre y por la aplicación de su palabra a nuestras almas. Pero manchamos nuestros pies en el hollar diario, en el caminar diario, en el camino. La parte de nuestro cuerpo que más contacto tiene con la tierra son los pies. Y necesitamos el agua de la palabra para limpiar las impurezas adheridas. Y esto es diariamente. Diariamente debemos juzgarnos a la luz de la palabra y confesar al Señor que hemos manchado nuestros pies al andar en este mundo. Porque al andar está en función todos los órganos, los miembros de nuestro cuerpo. Al salir a la calle, nuestros pies están llevándonos y nuestros ojos ven, nuestros pensamientos están funcionando y pueden mancharse con pensamientos impuros, inicuos. A veces en la conversación lanzamos palabras que no corresponden a un santo, a un hijo de Dios. Entonces tenemos que lavarnos con el agua de la palabra, limpiar las impurezas adheridas y esto hacerlo cada día. Debemos tener nuestra cuenta al día con el Señor, vigilando nuestra comunión con Él. Judas Iscariote no había sido lavado por la palabra que Jesús había hablado, no era nacido de nuevo. Pedro no podía comprender que el Señor se humillara hasta el punto de limpiarle, no podía comprender que el Señor se humillara a ese extremo. Pero debemos comprender que nuestro pecado es tal que solo la gran humillación del Señor Jesucristo puede limpiarnos. Nada sino esto nos hará comprender la perfecta pureza de Dios o el amor y devoción del Señor. Y en la medida que realizamos ambas cosas, consistirá el tener un corazón santificado para la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un texto en Hebreos 7:25 que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así está en Hebreos 7:25. Es decir, el Señor vive a la diestra del Padre como sumo sacerdote para interceder por nosotros. El Señor les dijo, después de lavar los pies a los suyos, ¿sabéis lo que os he hecho?
la última parte del verso 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Y en el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor da una lección que no se reduce en esto de lavar los pies. El Señor les dio una lección que no se reduce al tiempo de aquella noche solamente. Esto tiene su aplicación futura. En el Nuevo Testamento es presentado nuestro Señor como sacerdote y abogado. Como sacerdote, el Señor mantiene nuestras almas delante de Dios, no contempla allí el fracaso. Es así que somos sostenidos en la fuerza de su hombro y en el amor de su corazón delante de Dios, en toda la eficacia de su obra que Él hizo antes que fuera constituido sacerdote en el cielo. Leemos nosotros en Hebreos el capítulo 10, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, fue su muerte en el madero, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Tenemos un gran sacerdote allí en el cielo. O sea que Él es nuestro sumo sacerdote, que allí nos mantiene por su sangre, porque Él entró con su propia sangre, nos mantiene limpios, salvados para siempre. Como abogado, lo hallamos en 1 Juan, al Señor, en 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como abogado, allí lo encontramos. Ahora, la palabra aquí, abogado, es la misma palabra que se traduce consolador en el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan. Es la palabra paracletos, abogado o consolador. Dice en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es la palabra que se traduce abogado en 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El cristiano tiene así los dos consoladores eficaces. Dos consoladores eficaces tiene el creyente. Esto debemos recordarlo siempre. Uno en la tierra y otro en el cielo. El Espíritu Santo mora en el cuerpo del creyente aquí. El Señor Jesús está en el cielo delante del Padre. Él nunca deja de amarnos y por su parte el Espíritu no deja nunca al creyente, no abandona. Como algunos enseñan que el creyente cuando cae en algún pecado o error, el Espíritu Santo se va. No abandona. Queda entristecido, queda en una palabra común, arrinconado en el corazón, sin actividad, porque la relación ha sido dañada. En 1 Juan 1:7, por eso se nos relaciona con la comunión, el valor de la sangre que nos limpió y cuya eficacia nos mantiene limpios. Porque en 1 Juan 1:7 leemos, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos guarda limpios delante de Dios en divina justificación. Y es el agua de la palabra que nos conserva limpios en nuestras conciencias. Y en cuanto
a nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo en el apóstol Pedro. Antes que Pedro le negara, el Señor oró por él. Después de la negación, le miró el Señor a Pedro con amor y le restauró a su comunión y servicio. Quiera nuestro Dios haber utilizado estas meditaciones para traer alivio, para traer consuelo, para traer correcciones y paz a nuestro corazón.